antecedente se remonta desde 1975 con la idea de crear un centro de estudios a través de un acuerdo bilateral entre México e Italia. Esto por diversas circunstancias de protocolo no se llega a realizar hasta 1983, en donde de acuerdo al convenio que se realiza con el gobierno italiano, se iba a crear un centro de estudios y un departamento. El centro de estudios sería el CETIS 16, que está en la ciudad de Querétaro. El departamento iba a ser lo que es ahora el CETIS 165. Por diversas circunstancias, la creación del plantel se retrasó porque no encontraban un área donde pudieran hacer la construcción. El gobierno italiano pedía que fuera cerca del centro de la Ciudad de México. En el centro hay otro plantel que tiene nuestro perfil, que es el CETIS 11, pero por ser muy pequeño, ese no reunía las características. De aquí que se pidió la donación de este terreno a la señora María de la Mora, que era la dueña de Ex Hacienda del Medio. Ella en 1975 había vendido al Infonavit los terrenos de la colonia habitacional Ex Hacienda, pero estos terrenos los tenía desocupados. Así que ella hace en el 1984, en julio me parece, la donación del terreno para construir este plantel. En 1987 empieza a dar servicios. Yo entré aquí en el plantel CETIS 165 en el año de 1987. En ese año me contrataron, vine a conocer primero el lugar. Pues, aquí estaba todo vacío, las casas apenas construyendo, pero bueno, llegué a la escuela. En aquel tiempo estaba como director el ingeniero Héctor Guanelli. Entonces me recibieron, empecé a ver a mis compañeros, estaba el profesor Raúl Acosta, todavía está con nosotros. Con el transcurso del tiempo empezaron a llegar más compañeros, llegó Francisco, el señor Aarón. Y las primeras actividades que empezamos a desarrollar es que cuando llegué me presentaron la máquina de artes gráficas. La teníamos en los patios, estaba en los patios, venía con las cajas todavía del embarque, las trajeron de Italia, llegó al puerto de Veracruz y de Veracruz las trajeron aquí a la Ciudad de México, en este caso aquí al plantel. Y en ese tiempo el plantel tiene un convenio con Italia. Llegaron italianos y los italianos llegaron a ver la puesta en marcha de las máquinas. Ellos estuvieron instalando las partes que faltaban, las conexiones eléctricas, y las máquinas empezaron a funcionar, o sea, con la ayuda de ellos y con nosotros empezaron ahí las máquinas a funcionar. Ya funcionando la máquina, entonces ahora se dedicaron a salir a la industria de las artes gráficas y ofrecer cursos. Entonces, la escuela primero lo que se dedicaba era a dar cursos de artes gráficas. Para 1988 el convenio con Italia se terminaba. Entonces se pensó en la continuación de él, pero no podía llevarse a cabo si esta escuela, que era un centro de capacitación, no se transformaba en un centro educativo. Nos empezaron a capacitar en el aspecto pedagógico, porque ya sabíamos que la escuela iba a empezar a dar clases, no sabíamos cuándo, pero y el jefe de docentes, el profesor Jesús Pino, nos decía: tienen que capacitarse ustedes, tienen que empezar a ver de qué manera vamos a dar clases. Con el profesor Stanislao Fabrizi, el codirector italiano, empezamos a capacitar a trabajadores de las artes gráficas. Eran pocos realmente. Yo daba la capacitación en el área de serigrafía y algunos compañeros en otras áreas como fotorreproducción o en impresión, que los talleres que tenemos son de impresión offset, que son los de artes gráficas. Después que empezamos a capacitar a los profesores, al mismo tiempo el profesor Stanislao Fabrizi, el codirector, nos capacitaba a nosotros en lo relacionado a las artes gráficas. Era esa preparación que tuvimos nosotros, tanto pedagógica como de especialidad, y que nos fortaleció mucho. En el caso del CETIS 16 mandó a maestros a Italia. En el caso del CETIS 165 no se tuvo la fortuna porque en ese momento pues era un plantel
todavía aún más joven. Sin embargo, sí vinieron los italianos a capacitar a nuestros maestros. Al principio éramos pocos maestros, realmente no dábamos clase todavía. Recuerdo en algunas ocasiones aquí en el mismo patio jugábamos fútbol con los italianos, muy siempre fanáticos del fútbol, con Alexandro, con Giuseppe, jugábamos fútbol con los compañeros, el mismo compañero Héctor, que ya estaba desde años atrás, jugábamos fútbol. En ese entonces estaba un director que se llamaba Héctor Guagnoli. Este doctor empezó a recopilar toda la información para generar los programas de estudio. Sin embargo, para mayo aproximadamente de 1989 es sustituido por el ingeniero Pedro Herrera, quien se hace cargo de la dirección del plantel. La instrucción era la misma: juntar todos los elementos para formar la currícula educativa y poder transformar ese centro de